eso vamos a conversar con la congresista Ruth Luque, quien ya se encuentra con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a la congresista. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Bien, congresista. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, vamos a escuchar un extracto de la declaración que usted ha dado más temprano, pues ha presentado una denuncia penal contra el ministro Óscar Becerra respecto a este tema. Vamos a escuchar el extracto. Presentado una denuncia penal por el delito de discriminación contra el actual ministro de Educación, por las expresiones penosas, lamentables, de una alta autoridad al referirse con sus declaraciones sobre esta simbología de animales con las mujeres aymaras. Hoy, en un país en el cual deberíamos reafirmar más bien la democracia, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el respeto además a nuestra diversidad y reconocer culturalmente de cómo es que las mujeres indígenas, aymaras, quechuas, nos movilizamos o ejercemos otros derechos, expresiones de esta naturaleza no pueden pasar soslayadas. Bien, congresista, vamos a profundizar en el tema. Queremos que nos comente a detalle cuál es el proceso que va a seguir esta denuncia penal contra el ministro Óscar Becerra, porque recordemos que fueron lamentables las expresiones que él ha dado comparando con animales a las mujeres aymaras por cargar a sus hijos y de esa manera protestar. Sí, efectivamente, hoy he presentado esta denuncia penal porque creo que más allá que sean reprochables este nivel de declaraciones, por las comparaciones y por la poca, escasa comprensión cultural de lo que significa denigrar, en este caso, la imagen y generar un calificativo símil al de un animal hacia una mujer aymara, indígena, merece ese reproche político, pero también, digamos, nosotros tenemos regulado desde hace ya bastante tiempo el delito penal de discriminación. Y en ese sentido es que la denuncia penal ha sido presentada a la Fiscalía de la Nación, porque él es un alto funcionario. La Fiscalía corresponde, en el marco de sus atribuciones, determinará si aquí, digamos, corresponde abrir o no una indagación preliminar como es, y de acuerdo a eso, pues determinará las investigaciones correspondientes. Para luego, si es que existen todos los elementos objetivos, que en mi opinión sí existen, se pueda luego levantar un posterior antejuicio, dado que él es un alto funcionario y que tendría que aprobarse por el Congreso de la República, ¿no? Es lo que corresponde, digamos, en términos de procedimiento. Ahora, en términos de plazo, claro, eso significa, digamos, está más en manos de la investigación que pueda determinar el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, pero en realidad yo esta denuncia que he presentado además en un contexto en el cual creo que todos quienes ejercemos un cargo alto de representación política necesitamos, creo que ser muy responsables de las declaraciones que estamos dando, especialmente en una población como Puno, donde carga tantos muertos. Además, hace poco han muerto soldados en situaciones sumamente lamentables, dolorosas. Y tenemos aquí, además, en Lima, población que se ha movilizado, mujeres aymaras que están permanentemente movilizadas y que están exigiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte. Bueno, congresista, el ministro Becerra se ha pronunciado el día de hoy y ha pedido las disculpas públicas respecto a las expresiones, ¿no?, contra estas mujeres aymaras. ¿Cómo toma usted estas disculpas? ¿Considera que son sinceras y cree que son suficientes unas disculpas? Creo que bastante tardes y no considero que sean sinceras las disculpas que se han dado, porque en sus propias disculpas, que además han sido luego de la denuncia penal que se ha presentado, él más bien busca justificar su declaración y enmarcarlo más bien en un rol de que son las mujeres las que están exponiendo al riesgo a sus niños, cuando claramente sobre los hechos concretos que se han visto y que se han visualizado, hemos visto que es más bien la policía quien ha lanzado de manera indiscriminada
bombas lacrimógenas y que incluso el propio Ministerio del Interior, la Fiscalía, ha aperturado una indagación y ha separado a los efectivos policiales que han sido identificados en este acto, es decir, la propia institución policial ha iniciado sus indagaciones al respecto. Entonces, no estamos hablando, digamos, cuando uno esperaría que una autoridad como ministro de Educación más bien llame la atención sobre un uso adecuado de la fuerza, más bien no corresponde que emplace a las mujeres cuando los hechos son absolutamente objetivos. Y estamos viendo que hay un uso desmedido, desproporcional hacia mujeres que se estaban movilizando pacíficamente. Bien, la presidenta Dina Boluarte se ha pronunciado el día de hoy. Bueno, no ha hablado sobre el caso, sobre las expresiones del ministro Óscar Becerra, pero por el simple hecho de tenerlo al frente, a su costado, como aún siendo ministro de Educación, considera que tal vez la presidenta Dina Boluarte no está siendo empática con la población aymara, ¿no? Que está minimizando, digamos, las expresiones del ministro de Educación. Estamos ante un gobierno, para mí, altamente violador de derechos. Un gobierno que se erige sobre una afirmación de la democracia, donde claramente los derechos fundamentales están siendo relativizados, donde no hay un emplazamiento político como se esperaría de fuerzas políticas que creen la democracia, se reafirman el respeto irrestricto de los derechos de todas las personas, indistintamente de nuestras posiciones, condiciones. Es un gobierno que está violando los derechos fundamentales y por eso es que la señora Dina Boluarte ni siquiera puede emplazar sobre una situación que es absolutamente grave y que otros lo han condenado. O sea, han condenado personas de otros, incluso países, que se han sorprendido que podamos, digamos, descargar ese nivel de declaración sobre un conjunto de mujeres cuando somos un país pluricultural. Entonces, yo considero que estamos ante un gobierno violador de derechos, un gobierno que relativiza los derechos, y un gobierno cuya salida a la crisis cree que puede ser sobre la imposición de la fuerza, de la muerte, de la militarización, cuando claramente es un gobierno que no está siendo reconocido en varios sectores, en varias regiones. En la región de Puno, su gobierno no es reconocido, no se le reconoce como un gobierno legítimo, ni tampoco al Congreso de la República, y hay que decirlo así. Bien, entonces, desde el Ejecutivo queda claro de que no se va a tomar ninguna acción contra el ministro de Educación Becerra, pero desde el Congreso, digamos, se podría evaluar una moción de interpelación y una eventual moción de censura contra el ministro de Educación. Yo espero que políticamente se genere una moción de interpelación. Como sabemos que en el Congreso muchas cosas dependen de votos y ustedes saben ahora que el gobierno no tendrá una bancada, pero claramente tiene una coalición y un conjunto de bancadas que defienden o guardan silencio o simplemente abdican de su labor de fiscalización. Así que por esa razón yo estoy ejerciendo mi rol también de representación, denunciando como corresponde a otras instancias, porque creo que expresiones y otros actos graves que están sucediendo no tienen que generar un clima de impunidad y además tienen que saber los funcionarios que están aún en este Ejecutivo que no pueden tratar de esa manera a la población. Por lo menos que piensen bien antes de dirigirse a la población en este contexto de alta crisis política donde considero que necesitamos resguardar mucho los derechos de la población y especialmente hacia la población de Puno, ser absolutamente responsables de los sentimientos y de la alta indignación que existe sobre los hechos graves que ellos como población están viviendo, además aunado con esta grave situación de la muerte de los soldados. Congresista, no puedo dejar de preguntarle sobre lo que mencionó el congresista Alejandro Muñante más temprano sobre el ministro Óscar Becerra. Él dijo, los que cuestionan al ministro son quienes han tolerado que en la educación de nuestros hijos les metan situaciones de hipersexualización. ¿Cómo interpreta lo que quiso decir el congresista Muñante? Bueno, el señor Muñante, sabemos a qué sector responde, ¿no? Él responde a un sector donde para él sería mejor si le niegan los derechos a todas las mujeres, ¿no es cierto? Y si creemos bajo una lógica conservadora y una lógica confesional, cuando claramente sabemos que somos un Estado laico y en el cual necesitamos que más bien se fortalezcan políticas públicas de respeto a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos, luchar contra esta tasa tan alta de violaciones,
luego de violaciones que generan embarazos forzados, no deseados, que en este 8 de marzo debería de verdad cuestionarnos, interpelarnos políticamente qué hemos hecho para que tantas niñas no sean madres obligadas, no como posiciones sesgadas de esta naturaleza que más bien creen que generando ese nivel de discurso el Estado debería no asumir, cuando en realidad estamos ante cifras y datos dramáticos donde se están truncando y destruyendo vidas de niñas y de mujeres en el país. Bien, congresista, aprovechando la entrevista, no puedo tampoco dejar de preguntarle sobre este proyecto del adelanto de elecciones que ha quedado, digamos, en stand-by, ¿no? ¿Qué probabilidades cree usted de que pueda prosperar? ¿Considera de que todavía hay opción de un adelanto de elecciones antes del 2026? Tiene que darse un adelanto de elecciones antes del 2026. Yo creo que es absurdo sostener un poder sobre la base de esta crisis. No hay forma de que algunos digan que aquí tiene que haber una normalidad. No hay normalidad. Tenemos 60 vidas, tenemos más de 1.000 heridos, tenemos una confrontación abierta y estamos dejando que la población se enfrente con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo los soldados en qué condiciones han fallecido. Gente joven del servicio militar voluntario. Eso es injusto para la población. Entonces, el adelanto de elecciones tiene que darse. Yo más bien invoco a los congresistas de que entiendan la complejidad de esta crisis. No se trata de aferrarnos a nuestro curul y creer que podemos permanecer como si nada pasara hasta el 2026. Necesitamos generar esa amplia votación que exige más de 87 votos. Y yo espero que podamos, pues ojalá, generar ese adelanto este año, a diciembre del 2023. Y si uno hubiera, bueno, fijémosle una fecha, pero esto no puede pasar y creer que esto lo vamos a diluir y llegar hasta el 2026. Con eso estamos ahondando el desprestigio a toda la clase política. Y ya sabemos las cifras de desprestigio que tiene el Congreso de la República. Bueno, y respecto a este contexto de crisis que estamos viviendo, ¿usted va a firmar esta moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por el ahogamiento de los soldados allá en Puno? No sé quién la ha promovido, no sé, me ha pasado, pero yo estoy de acuerdo que venga de explicaciones. De hecho, hoy día en la Comisión Fuerza de Justicia Popular lo está promoviendo. De hecho, hoy día en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos yo solicité que venga, y es la primera vez en todo el periodo legislativo de esta comisión que se ha aceptado que venga un ministro, porque todas las votaciones yo perdía. Así que en la Comisión de Justicia se ha aceptado que venga el ministro de Defensa y escucharemos ahí sus descargos. Yo espero que el presidente cuanto antes convoque y sobre esa base evaluar su responsabilidad política, porque claramente hay una responsabilidad política detrás de estas muertes. Entonces la interpelación sí debe efectuarse definitivamente. No lo he leído, pero yo estoy de acuerdo. Creo que tiene que ejercerse el control político. Y como vuelvo a decir, en la Comisión de Justicia va a venir el ministro de Defensa, así que espero y de que ser venga. Necesario, una eventual censura también debería trabajarse sobre el caso de esperaremos las explicaciones que existen, pero ya creo que de todo lo que sabemos hay una alta responsabilidad política de los altos mandos, del ministro y también del premier, de la presidenta, que no digan que ellos no tienen responsabilidad. Ellos, la señora Boluarte, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, hay una responsabilidad política directa. En otros gobiernos democráticos nadie duraría frente a esta terrible tragedia, no duraría, pero ahí estamos viendo cómo se sostienen para seguir manteniéndose en el poder. Bien, congresista, le agradecemos por estar aquí en Nativa a Fondo, en este programa donde se está trabajando el enfoque en homenaje al Día Internacional de la Mujer, que es un día de reflexión. Gracias, congresista. Gracias, buenas noches.